por lo que podríamos igualar, ¿no?, las ecuaciones y tendríamos esta ecuación donde está al igualar la ecuación 1 y 2. Tendríamos que n en el estado 1 es igual a n en el estado 2 porque no se escapa nada de gas, no se pierde, ¿no? Y aquí sería presión 1, volumen 1 sobre R por temperatura 1 y serían acá lo mismo. Aquí podemos ver que las constantes R se van, ¿no? Y acá sería la presión en atmósferas, el volumen 1 es 50 litros, la presión 2 dice que es 2 veces la presión inicial, que sería la presión 1, por el volumen final es 20 litros. Acá está, esta es la presión 2 y la temperatura 1 nos dice que nos da en Kelvin, ¿no? La tenemos que utilizar en la ecuación de estado, pero nos está pidiendo que trabajemos, que lo calculemos en escala Celsius, por lo cual la escala Celsius más 273 sería la escala Kelvin, y lo mismo pasaría acá. Esto sería la temperatura 2. Nos menciona que la temperatura 2 es un tercio menor a la temperatura inicial, ¿verdad? Y se lo representa de esta manera. Y esto igual estaría en grados centígrados. Pero al sumarle más 273 ya estaríamos hablando de escalas Kelvin. Listo. Ahora, de este paso hemos puesto al inicio que la temperatura 1 la vamos a va a ser la temperatura inicial, ¿verdad?, del problema. Entonces empezamos esta temperatura inicial, por lo cual hacemos cálculos para despejar la temperatura inicial y con lo cual al final la temperatura inicial nos daría de 409,5 grados centígrados. Ahora, la temperatura 1 nos menciona que era igual a la temperatura inicial. Entonces, bueno, lo hemos puesto como referencia, ¿no?, que es la temperatura inicial, pero en sí es la temperatura 1. Y con eso ya habríamos hallado lo que es la temperatura 1. Y nos menciona que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 menos un tercio de la temperatura inicial, ¿no? 1 que sería. Y de esta ecuación podemos determinar que la temperatura 2 es 273 grados centígrados, por lo cual se vería que la temperatura ha disminuido. Vamos con el siguiente problema. Un balón herméticamente cerrado contiene un gas a presión de 2,4 atmósferas y 177 grados centígrados. Si extraemos 10 gramos del gas, la presión disminuye a 1140 milímetros de mercurio y la temperatura a 27 grados centígrados. ¿Cuál es el porcentaje del gas extraído? En este caso nos está hablando que se ha extraído un gas de masa de 10 gramos, ¿no? De la masa inicial se ha extraído 10 gramos. Simplemente sería eso. Acá tendríamos los datos iniciales, datos, y como incógnita nos pide el porcentaje de masa extraída, ¿no? Ese sería. Haremos un balance. Primeramente sería, este extraído sería un número de moles extraído, ¿no? Con lo cual, el número de moles iniciales menos el que se ha extraído va a ser igual al número de moles finales. En este caso sería N1 menos N extraído sería igual al N2, ¿verdad? Sí, simplemente sería eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el número de moles de la ecuación de gases ideales, que sería esta, ¿no? Y esta lo vamos a usar para cada estado. Aquí sería presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, menos la masa extraída sobre su peso molecular de este mismo gas, ¿no? Esto sería el número de moles extraídos del gas. Esto sería el número de moles iniciales y esto sería el número de moles finales. Presión final, volumen final sobre temperatura inicial.
Reemplazando y simplificando la anterior ecuación, tendríamos que de esta ecuación podríamos despejar el volumen por su peso molecular, ya que son los dos datos que no conocemos. En este caso el volumen se mantiene constante. Se ha extraído, pero como les decía, por más que se haya extraído, si las moléculas estaban muy juntas, al extraerse una cantidad de gas, este mismo gas tiene el mismo volumen, solo que con las moléculas más separadas, ¿no? Pero sigue manteniendo el mismo volumen. Por lo que tiene el mismo volumen, pero ya tiene las otras variables distintas. Por ejemplo, el número de moles es menor, la presión disminuye y varias cosas como la temperatura igual disminuye. En este caso, el volumen y el peso molecular no los conocemos y sería adecuado, digamos, utilizarlos para poder hallarlos. En acá vamos a utilizar la masa extraída que es 10 gramos, la constante 0,082. En acá tendríamos la presión 1 es 2,4 atmósferas. La presión final la hemos convertido a atmósferas, que sería 1,5 atmósferas. Estas temperaturas están en correspondientes grados Kelvin, 450 la inicial y 300 la final, que sería de esta. Y de acá podríamos ver que el volumen por el peso molecular nos da esto, 2460. Bueno, y vemos que para el estado 1, donde se encontraba nuestra masa inicial, la vamos a despejar, la masa inicial. En acá tendríamos la presión inicial, la temperatura inicial y la constante, que es constante, la tenemos. Esto, el peso molecular no va a cambiar porque es el mismo gas y el volumen igual, es constante, ¿no? Y recordemos que esto lo acabamos de determinar y lo que estábamos hallando. Entonces la presión inicial es 2,4 atmósferas por el peso molecular por el volumen, que es todo esto, todo sobre la constante universal de gases por la temperatura inicial, que era 450 Kelvin. La masa inicial nos da de 160 gramos. Y para determinar el porcentaje de la masa extraída siempre se hace parcial sobre total, ¿no? La masa extraída en este caso sería el parcial, que eran 10 gramos de lo que se ha extraído de la masa inicial, 160. Con lo cual la masa extraída representaría 6,25% de la masa inicial, ¿no? Es la cantidad en porcentaje que se ha extraído. Y vamos con el último problema. En la figura 1, un globo de 10 decímetros cúbicos de capacidad contiene 1 gramo de hidrógeno a 27 grados centígrados, mientras que el recipiente A de 5 decímetros cúbicos de capacidad contiene oxígeno a 27 grados centígrados. Inciso A. Calcular la densidad del oxígeno en las condiciones mostradas en la figura 1. Y si el oxígeno se comprime isotérmicamente en 1/3 de su volumen inicial, se produce una diferencia de alturas en la rama derecha del manómetro de 25 centímetros. Determinar el volumen del globo en estas condiciones. Veamos acá, esta es la figura 1, la cual nos dice que nos va a ayudar para la densidad. Y en acá nos piden el volumen del hidrógeno, ¿no? Simplemente es eso. Acá nos muestran los datos, el volumen, la temperatura, el volumen en el siguiente balón, la masa que tenemos en acá, la temperatura y esta es la figura 2, esta es la figura 1. En la figura 2 nos dice que ya existe una diferencia, ¿no? Que sería la altura manométrica o la presión manométrica. Recuerden esto. Cuando un sistema está abierto, no vea la atmósfera, o sea, está entrando aire, aquí sí puede actuar la presión atmosférica. Pero cuando un sistema está cerrado, no hay por ningún lugar que entre la presión atmosférica porque está cerrado. Entonces, en este caso, no interviene la presión atmosférica, ¿no? Simplemente eso. Ya, empezamos. Las presiones en el punto X y en el punto Y son iguales porque están al mismo nivel. Entonces, la presión del hidrógeno que está acá, está ejerciendo acá, va a ser igual a la presión del oxígeno, ¿no?
De esto podemos determinar que la presión del hidrógeno sería, de la ecuación de gases ideales, sería la masa del hidrógeno por la constante, por la temperatura, por su peso molecular y su volumen. Tenemos el volumen, el peso molecular lo tenemos, la masa, la constante lo tenemos y la temperatura, que es de 300 Kelvin. Y con lo cual podríamos determinar que es 936 milímetros de mercurio. Y como habíamos dicho, esto va a ser igual a la presión del oxígeno de esta parte. Teniendo la presión del oxígeno, se puede determinar la densidad del oxígeno con la ecuación de gases ideales. Esto es despejando esto. Esto lo podemos usar como masa sobre presión y de acá podríamos despejar lo que es masa sobre volumen, que es densidad del oxígeno. Lo que sería presión del oxígeno por peso molecular lo tenemos, esto es constante y esto lo tenemos la temperatura, con lo que podríamos determinar que la densidad, esta presión la acabamos de determinar, con lo que podríamos determinar que la densidad es de 1,6 gramos sobre litro. Recordar que en líquidos y en sólidos la densidad se maneja en gramos sobre ml y en gases gramos sobre litros. Tienen que saber igual de memoria la densidad del aire. Pero esto es así, en gramos sobre litro generalmente se expresa la densidad. Vamos con el siguiente punto. Si el oxígeno se comprime, esto es para la figura 2, si el oxígeno se comprime isotérmicamente en un tercio de su volumen inicial, el nuevo volumen será, es lo que tenemos que determinar. El nuevo volumen podría ser de esta manera. El nuevo volumen 2 sería el volumen inicial menos un tercio del volumen inicial, lo que nos dice el enunciado, lo cual nos sería 2/3 del volumen inicial. Para la nueva presión del oxígeno se utiliza la ley de Boyle, ya que en este caso está cambiando el volumen y la presión y no así la temperatura, con lo que la temperatura sería constante. De acá despejaríamos la presión 2 porque es la presión en el siguiente estado después de que ha cambiado. Entonces la presión inicial era 936 milímetros de mercurio, que la habíamos determinado a un inicio. Esa sería la inicial por el volumen inicial y este sería el volumen final, que lo hemos determinado de esta manera algebraica, que es 2/3 del volumen inicial, con lo que volumen inicial se iría y de esta manera determinaríamos que la presión 2 es de 1404 milímetros de mercurio. Analizando la figura 2 para la presión del hidrógeno en los puntos X, Y y Y, la altura nos decía que era 25 centímetros. Esto sería igual a 250 milímetros de mercurio. Ya nos da que el líquido es mercurio, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente, en acá no tendríamos que considerar para nada el ángulo, ya que la altura está en este lado, ¿no? Y simplemente sería presión en X. ¿Quiénes actúan en X? Solamente actúa la presión del oxígeno. Y en la presión en Y, en el punto Y, ¿quiénes actúan? La presión del hidrógeno más la presión manométrica, que es altura H, ¿no? De acá despejaríamos la presión del hidrógeno, que sería presión del oxígeno menos la presión manométrica. Se dan de cuenta que aquí no actúa la presión atmosférica porque no hay ningún lugar donde puede ingresar la presión atmosférica. Con lo que sería la presión determinada de 1404 menos la presión manométrica, que era 250 milímetros de mercurio. Simplemente sería eso. Ahora, ya conocemos la presión y final. De esta manera vamos a poder determinar el volumen final con la ecuación otra vez de Boyle. Y en este caso la temperatura se sigue manteniendo constante. Con lo que, despejando el volumen final, sería la presión inicial que teníamos por el volumen, que era de 10 litros al inicio. Y esa es la presión final que acabamos de determinar, que sería 1154 milímetros de mercurio. Con lo cual determinaríamos que el volumen final se ha reducido a 8,11 litros. Ya no es 10,10 litros. Esto ha pasado porque teníamos un volumen muy grande y ha pasado a un volumen más pequeño, ¿no? Acá
moléculas estaban más separadas y acá están más juntas, por lo que hay mayor choques y en este caso habría mayor presión. En aquí los choques eran menos y en aquí existía menos presión. Es por eso. Hay mayor presión porque el volumen también ha disminuido, ¿no? Simplemente sería eso. Y bueno, nos vemos en la clase de gases sólidos. Espero se haya entendido y si tienen dudas me lo hacen saber.